El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les saluda a su amigo Jesús Arismendi Valdés en ausencia de Tere García, titular de este espacio Anunciación TV. Como cada semana llevamos para ustedes estas entrevistas con líderes de las organizaciones de la sociedad civil y hoy doy la bienvenida al abogado Adrián Rodríguez Alcocer de la Fundación Voces Ciudadanas Asociación Civil y también es editorialista en Anunciación TV, en Somos Hermanos y bueno, en nuestros medios de comunicación. Bienvenido. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en este espacio con ustedes. Bueno, para que lo sepan, acá el licenciado Rodríguez Alcocer fue el primero que hizo esa denuncia de los vientres subrogados ahí en Tabasco, ¿verdad, licenciado? Sí, así es un tema que hemos trabajado con varias instituciones y efectivamente pues fuimos de los primeros. Yo lo hice cuando estaba trabajando con un grupo que se llama Berlin Institute y bueno, he seguido un poco el tema. La verdad es que es un tema muy complejo, muy peligroso y también muy interesante en nuestro país. Sí, bueno, que sería un tema del que podríamos abordar otro programa, pero lo que hoy nos compete es hablar del tema de la educación. Adrián, bueno, que es un tema complejo por todo esto de los sindicatos, la coordinadora nacional y bueno, que las pruebas enlace y ahora con esto de que ya no van a liquidar a los maestros. Bueno, es todo un rollo que venimos arrastrando desde hace muchos años, ¿no? Sí, así es, tenemos una... Vaya, la educación ha estado muy empantanada, como muchas cosas en nuestro país, pues se ha convertido en un rehén de los espacios políticos, del discurso político, y hasta hace prácticamente muy poco se han dado pasos efectivamente, pues ya tendientes a mejorar un poco el sistema. Digo, mejorar un poco, no quiere decir que ya se resuelva todo con esta última reforma educativa, pero sí hemos ido, pienso yo, que poniendo ciertos avances. Uno de ellos, y quizás el más importante, es el tema de la evaluación de los maestros, ¿no? Porque se evaluaba a los niños efectivamente con las pruebas de enlace. Eso arrojaba ciertos datos acerca de la calidad educativa de los centros educativos, pero en realidad una evaluación directa a los docentes no la teníamos, ¿no? Y una evaluación, además, un control, por ejemplo, de las faltas o de ese tipo de situaciones que muchas veces, sobre todo en las plazas sindicalizadas, pues se daba mucho, ¿no? El sindicato de educación, pues de los trabajadores de la educación, pues es un espacio altamente político, no podríamos decir y ser veraces y pensando que solamente es un sindicato que defiende los intereses de los maestros. Sin duda tiene un brazo político importante, tiene dirigentes políticos, algunos de ellos que llegaron a estar en la cumbre y luego pues cayeron, ¿no? a la desgracia del sistema. Y también es un sindicato del cual surgió un partido político. Entonces no se trata nada más de un sindicato que esté velando por sus agremiados, sino que tiene toda una agenda y tiene todo un sistema y una serie de clientela de poder. Y bueno, pues parte del tema es justamente eso, ¿no? Que tenemos un coto de poder importante, que un poco ha sido la resistencia para poder avanzar, sobre todo, insisto, en el tema de la evaluación, pero en muchos temas relacionados con la reforma educativa. Sí, bueno, como dice esto de evaluar a los maestros, antes a los alumnos, porque digo, me ha tocado ver a maestros, digo, pues tengo dos niños de 9 y 11 años, y bueno, pues tú ves las notas de los maestros, digo, las faltas de ortografía que tenían, y dices, pues ¿cómo es posible si es quien nos educa, ¿no? O sea, ¿cómo va el conocimiento, ¿no? Que esto, que le llaman ahora el sistema de competencias, ¿no? Por competencias. Sí, así es. Sí, claro, en realidad, pues ese es uno de los temas, ¿no? Justamente los maestros pues parecieran no tener ellos mismos las competencias que quieren, o sea, que pretenden enseñar. Digo, no podemos generalizar, ¿no? Desde luego que hay una gran cantidad de maestros de alta calidad que hacen, digo, me ha tocado visitar comunidades rurales en las cuales los maestros pues, son el pilar de la comunidad, ¿no? Son los que verdaderamente están llevando pues todo el tema de la educación, a veces uno para todos los grupos y tal, pero sí hay también un espectro de maestros de muy baja calidad que se han convertido ya, que lo vieron cómodo, ¿no? Se acomodaron dentro del sistema, protegidos por una estructura sindical, insisto, que es políticamente poderosa y que les ha permitido navegar pues a la sombra y sin tener la calidad y sin tener la capacidad de efectivamente poder educar a nuestros niños, ¿no? Ahora, yo creo que otro de los temas es que el trabajo del maestro pues es un trabajo devaluado.
En realidad quienes ganan una cantidad pues, decente con el trabajo de la educación pues, son los líderes. En realidad a los maestros directamente no les llegan salarios, a veces diría que ni dignos, ¿no? Entonces también no podemos esperar de un sistema que paga muy poco a sus maestros, que tenga maestros, por ejemplo, que se estén especializando, que estén recibiendo educación continua, si ni se los ofrece la Secretaría, aunque ofrece algunos programas, pero en general, ni les da un sueldo capaz de que ellos puedan buscarlo por sus propios medios. Entonces también es un tema importante. Sí, de que ahí han surgido diversos grupos, digo, como Grupo Loga, Alianza de Maestros, bueno, que continuamente, y viendo toda esta situación, pues capacitan a los maestros, les ofrecen diplomados, maestrías, etcétera. Precisamente por esto que dice, digo, he conocido casos de maestros que ganan 5,000 pesos y ya tienen 20 años de dar clases, y por cada quinquenio le suben 100 pesos, 20 pesos, dices, por favor, ¿no? Digo, ¿en dónde estamos, no? Sí, claro, no, y eso es algo que además es en las escuelas públicas, pero en las privadas también. Y de hecho en las privadas pues los maestros ni siquiera tienen el respaldo del sindicato, entonces a veces igual le ganan un poquito mejor, pero están muy sujetos al arbitrio de los patrones, que no siempre son los mejores. Y esto es en la educación básica y es en la educación media y en la educación superior. En las universidades tenemos programas muy parecidos, ¿no? O sea, ahí por lo menos te piden a veces el grado de, por lo menos pues la licenciatura o la maestría, pues tampoco garantiza nada, porque en realidad los salarios que pagan las universidades, digo, salvo sus muy contadas excepciones, tampoco permiten que una persona pueda estar al nivel de estar formando profesionistas, ¿no? Te pongo un ejemplo, yo doy clase de una institución privada de educación superior, ¿no? Una licenciatura. Y lo doy porque me gusta dar clases y porque tengo un trabajo que me permite ir a dar mis clases y vivir. Pero en realidad el sueldo que yo tendría si solo me dedicara a dar clases, pues es mínimo. Y a la vez ellos te piden, no, es que tienes que ir a hacer tu diplomado de acreditación de no sé qué. Pero me tienes que traer tu certificado de inglés y me tienes que traer tu tal. Bueno, si yo pagara esas cosas, pues no me quedaría nada, ¿no? Ni para los chicles. Entonces, sí es ahí un tema que se les exige mucho, pero tampoco se les dan los medios suficientes. Y digo, qué bueno que están todas estas instituciones, incluso el propio CENTE, luego genera espacios de educación y de capacitación. Pero desde luego que son insuficientes, tenemos una estructura docente muy grande, y digo, qué bueno, pero es un reto poderle estar capacitando y poderle estar manteniendo al nivel que se requiere, ¿no? Entonces, solos ellos no lo pueden hacer, sola la sociedad civil tampoco puede, se requiere un esfuerzo conjunto, coordinado, y ese esfuerzo conjunto y coordinado difícilmente se va a dar si estamos en medio de pleitos políticos, ¿no? Sindicato, gobierno y sociedad. Sí, digo que todo es como que manipulado por el sindicato, ¿no? Que como dicen por ahí es un mal necesario a veces los sindicatos por esto coto de poder, y que pues como dices, ganan, pero para sus arcas, y pues para el magisterio o para la educación pues está empobrecida, ¿no? Sí, claro, efectivamente los sindicatos, en México son un mal, ¿no? O en general en México pueden verse así. Necesario sí, porque efectivamente hay que equilibrar el balance de poder entre gobiernos, autogobierno, y la gente que trabaja para él. No, lo que pasa es que los sindicatos pues, son entidades poco transparentes, son entidades autónomas y prácticamente que es muy difícil entrar dentro de su estructura. Por ejemplo, la elección de los líderes sindicales pues se hace el arbitrio de cómo ellos decidan. Y no existe una instancia, por ejemplo, los partidos políticos, si ellos establecen una manera de elegir dirigentes que es antidemocrática, pues el INE los sanciona, ¿no? Anula la elección, los multa, etcétera. Con los sindicatos no pasa así, ellos escogen cómo seleccionar a sus dirigentes, y tenemos dirigentes que han estado ahí toda la vida, ¿no? O que estuvieron toda la vida, hasta los que se murieron en el cargo. Tenemos que las cuentas de los sindicatos no se pueden auditar. Al contrario, por ejemplo, de los partidos, y digo los partidos porque es un ejemplo muy claro de instituciones que no gozan de mucha confianza pública, que tienen mucho dinero y que son fiscalizados muy estrictamente, ¿no? Los sindicatos tampoco tienen mucha confianza pública, también tienen muchísimo dinero, nada más que ahí nadie los fiscaliza, ¿no? Que es un derecho de los obreros, pues sí, pero también es importante cuidar, justamente para proteger los derechos de los trabajadores, que se maneje bien los recursos. Bueno, si les parece, hacemos un corte. Estamos aquí en Anunciación TV platicando con el abogado Rodríguez Alcocer Adrián, y bueno, todo este tema de las perspectivas de la educación en México. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV, soy Jesús Arizmendi platicando con Adrián Rodríguez Alcocer. Bueno, todo este tema de las perspectivas de la educación, ya hemos tocado el tema de los sindicatos, del poco ingreso que tienen los maestros y bueno, de todo esto, requisitos que les piden para pagar cursos en esto, que el diplomado, etcétera, ¿no, Adrián? Así es, pues son algunos de los problemas que enfrentamos, ¿no? Y también creo que es importante, ahorita que estamos hablando de las perspectivas, normalmente cuando se habla del tema de educación se habla mucho de la educación básica, ¿no? Y se descuida un poquito el tema de la educación superior y hasta de posgrado. Y ese ahorita es un tema candente porque acaba de haber un recorte importantísimo, casi como de un 80% de los recursos que tenía CONACYT para posgrados, para becas de posgrado, ¿no? Incluso programas de gente que ya estaba becada y que le retiraron su beca estando en el extranjero, ¿no? Y eso pues es, digo, no solo es dañino para el país, incluso fueron daños específicos de esa gente que se quedó varada en otros países y tal. Y ese es uno de, en realidad creo que ha hecho muy poco ruido, ¿no? El tema del recorte a CONACYT, bueno, específicamente a becas. Y la verdad es que es importantísimo porque la manera de justamente profesionalizarnos y ir creando un capital intelectual, un capital científico adecuado, que sirva, que sea fecundo en nuestro país, pues es estar en contacto con programas en otras partes del mundo, no porque no haya suficientes programas en México, ni porque no sean buenos los programas de México, sino porque hay programas que no hay en México, como hay programas que no hay en otras partes del mundo, y la academia por lo regular está en contacto pues, en varios países, y los académicos cambian de país y tal, pero como la academia es una carrera que no es para hacerse rico, ¿no? A lo mejor intelectualmente sí, pero no económicamente. Cuando las becas desaparecen o se recortan, el daño que se hace es mayúsculo. Hay muchísima gente que tiene enormes capacidades intelectuales, enormes capacidades científicas, que no tiene los medios para poder estar haciendo estancias en Europa, en Asia, en Estados Unidos, que confiaban en las becas, que estaban ahí justamente para estar generando este capital intelectual en nuestro país, y que ahora gracias a este recorte, que digo, los recortes finalmente pues llegan porque son necesarios, porque se acaba el dinero, porque baja el petróleo, etcétera, pero llegan y justamente llegan en un momento difícil y dejan a la gente pues sin la posibilidad de continuar, terminar sus estudios o de acceder a ellos, y dejan al país sin la posibilidad de construir un capital intelectual digno, ¿no? Un capital intelectual que esté nutriendo nuestras instituciones. Estas personas, la mayoría de las personas que hacen posgrados fuera con becas, no es porque se queden allá, sino que incluso están contractualmente obligados a regresar, a participar dando cátedras. Entonces es el daño que se hace a la educación superior y de posgrado con este tipo de medidas, que a lo mejor necesarias, pero pues sí draconianas, es muy grande. Y yo he visto muy poca respuesta, ¿no? En los medios. Digo, ha salido, pero no he visto revuelo como si eso hubiera pasado, por ejemplo, si hubieran recortado recursos a la educación primaria, ¿no? Digo, entiendo que hay proporciones y que hay diferencias, sí, pero he visto poco revuelo y creo que también es un tema muy candente en términos de educación y es un tema muy preocupante también, ¿no? Si el gobierno decide hacer recortes y lo primero o de lo que más recorta es el tema de educación, creo que estamos en un problema grave. Sí, es que siempre ha sido eso, ¿no? La educación y la seguridad, ¿no? Sí. Entonces dicen, un pueblo educado, ya, no sé, no recuerdo el dicho, ¿no? Pero finalmente sí tiene ahí esa razón, ¿no? O sea, ¿por qué cortar el presupuesto a la educación? Digo, pudiendo cortar o hacer a otras entidades, digo, desde el poder ejecutivo, legislativo, digo, tantas cantidades de dinero que cobran los senadores, los diputados, y que viáticos, y que el teléfono, que comidas, deberíamos empezar, claro, por eso, como los casos de Noruega, Suiza, y propiamente Suiza, ¿no? Que es un ejemplo de país, o sea, de cómo llevan todo este tema de educación y de la economía, ¿no? Sí, claro. Tenemos por un lado un escándalo de que los funcionarios públicos están viajando, cenando caviar, quedándose en hoteles de mucho lujo, viajando en primera clase, y por otro lado noticias como que están recortando presupuesto para la educación. Entonces estamos muy mal, ¿no? No podemos seguir así. Y yo creo que la clase gobernante en algún momento va a tener que entender que no podemos seguir así, ¿no? En realidad nuestro país se le está haciendo mucho daño con este tipo de recortes, ¿no? Entonces, si eso, a ver, ya vimos un poco el problema de los sindicatos, vimos el tema de las percepciones salariales de los maestros, vemos el tema del presupuesto que es golpeado constantemente en términos de educación, y pues esto
obviamente nos da como resultado un modelo educativo que no está a la altura de un país con los retos que representa México, ¿no? Mencionabas hace un momentito Suiza o algunos otros países nórdicos que tienen, Finlandia creo que es uno también de los que tiene sistemas educativos muy efectivos, muy eficientes, y que además están basados en perspectivas muy distintas, ¿no? Lo que los niños, por ejemplo, en muchos países nórdicos como Finlandia, a los niños creo que es de secundaria, el gobierno les da una mensualidad, ¿no? Como un sueldo por mantenerse en la escuela. También las escuelas son distintas, están más centradas en que el niño vaya descubriendo su propio camino, sus propias maneras, que en un sistema rígido en el cual nada más es unilateral, ¿no? El maestro llega, dice lo que hay, el niño toma dictado y se le examina, ¿no? Hay modelos distintos de educación que resultan ser efectivos y que no se corresponden siempre con lo que nosotros pensamos que puede ser lo más efectivo. Por ejemplo, los días de clase, ¿no? Cuando Cedillo fue secretario de Educación, el calendario escolar se incrementó, se redujeron las vacaciones pensando en mejorar la educación, cuando en realidad países como Finlandia, como Suiza, nos demuestran que no son, más bien es al contrario. O sea, hay que dejarles descansar a los niños, a los maestros, pero hay que tener escuelas efectivas que estén no pensadas en masas, sino en las personas, ¿no? Una perspectiva personalista de la educación, ver al niño como fin, como ser humano en sí mismo y concederle su valor personal, y eso es lo que verdaderamente te da sistemas educativos que funcionan, no llenar salones de clases con masas y reducirles cada vez más el tiempo de vacaciones. Pues es una salida fácil, pero no es efectiva. Sí, es que tenemos en México esa educación conductista, ¿no? O sea, aprendes, así como mencionabas, el maestro llega, apunta y si no entendiste bien y si no tampoco, y bueno, hay el basado en competencias, digo, como en otros casos exitosos que hacen que el alumno piense, ¿no? Llegan al aula a ver tú qué piensas, tú qué opinas, tú qué dices, claro. Y bueno, así generas el diálogo, el conflicto, el consenso y bueno, pues a ver tus aportaciones, ¿no? Digo que sería muy bueno, pero finalmente digo, pues estamos basados en el conductismo, que claro. Pues, eso de que pues con la letra con sangre entra y bueno, pues que ya no se usa y bueno, por todo este entorno de los derechos humanos y cuestiones de este tipo, ¿no, Adrián? Sí. Digo, claro, antes mis papás no me contaban, no, pues que nos pegaban con la regla y no, como un tema más, hasta como educando a un perrito, haz de cuenta, ¿no? Pues no quieres, órale. Y ya hemos avanzado de eso, pero en realidad el paradigma no lo hemos cambiado, como bien decías, ¿no? Sigue siendo este modelo en el cual pues el niño nada más recibe y se le examina para ver que se aprendió lo que se aprendió. Y digo, muchos, tú igual te acuerdas, mucha gente, ¿no? Llegas, te estudias para tu examen, termina tu examen y ya va ahí, ¿no? Materia pasada, materia olvidada y claro. Se quedó atrás todo. Y creo que sí, efectivamente, el tema de desarrollar las competencias más allá de guardar los conocimientos en archivos muertos un poco, creo que es importante, ¿no? Y es algo que se tiene que desarrollar desde chiquitos y no debe dejarse pasar. En realidad, yo creo que en México falta mucho pensamiento crítico, que no se desarrolla justo por ese tema. Bueno, por ese y por muchos. Tenemos un sistema un tema de rezago de lecturas, ¿no? En México se leen muy pocos libros y los libros que se leen no siempre son de la mejor calidad. De hecho, las campañas estas de lee 20 minutos al día, los libros son buenos, tal, pues sí, pero esos son mensajes que no llegan a ningún lado, ¿no? Claro. Para empezar, leer 20 minutos al día no es la mejor manera de enseñar a leer. Si uno quiere generar lectores, hay que empezar en las familias, ¿no? Que los papás les lean a los niños, que la lectura no se vea como obligación, ni siquiera hasta como un reto a superar, sino como un premio, como algo divertido, interesante, ¿no? Y en realidad, bueno, ese es un tema, falta lectura, falta pensamiento crítico, y tienes generaciones de estudiantes que llegan a la educación superior sin ninguna de estas competencias. ¿Cómo se espera que haya profesionistas adecuados, efectivos, que cumplan con los retos de un mercado laboral muy competitivo si no tienen las competencias para hacer esto, ¿no? Y bueno, si te parece, vamos a un corte y regresamos. Perfecto.
Continuamos en Anunciación TV platicando con Adrián Rodríguez Alcocer todo este tema de perspectivas de la educación y bueno, que decíamos hace tristemente, pues dices, pues estudio para pasar la materia o que sacas el acordeón y que, bueno, que no estamos preparados para ese pensamiento crítico y que bueno, desde mi punto de vista, pues veo al examen como una reflexión, ¿no? Más que algo que te aplican los maestros y que a fuerza, ay no, y qué pasa, ay maestro, y que por qué, bueno, siempre nos estamos quejando, ¿no? La verdad. Sí, fíjate, mira, yo quisiera traer dos casos, voy a poner ejemplos de educación superior, pues donde estoy como docente, ¿no? Pero uno de ellos, en una universidad pública, cuando yo era adjunto todavía, pues tenía un grupo como en lista como unos 40. Yo conocí como a 15. Salía el examen final, que era oral, de pronto había gente que no había visto en mi vida, ¿no? Ajá. Entonces ya llegaban y de pronto llega un chavo, así como con mirada medio perdida, y pues empieza la réplica, éramos 3 sinodales. La primera pregunta, lo que quiera, no sé. Bueno, siguiente sinodal, una pregunta, tampoco contesta. Tercer sinodal, una pregunta fácil, nivel, ¿en qué año empezó la revolución? Creo que una clase de historia, no me acuerdo bien la materia. Y no, tampoco. Bueno, pues gracias, nos vemos después, ¿no? Se para, llega a la puerta, voltea y dice, ay, perdón, es que creo que me equivoqué al escribir mi nombre. Y dice, a ver, ¿cómo está esta persona tomando una clase de universidad, ¿sabes? O sea, ¿por qué no hubo todo? O sea, ¿cómo llegó hasta aquí? Claramente el sistema, digo, no es por poner culos, pero claramente hay una falla en el sistema si tenemos un alumnado o alumnos que pueden llegar a una situación semejante, ¿no? Yo ahora lo que hago con los exámenes es que no hago preguntas de acuérdate la fecha o acuérdate el artículo, tal, sino que más bien les planteo casos, que a mí me enseñaron así, ¿no? Yo estudié con un método de casos, entonces les planteo, a ver, esta situación, ¿qué harías? Y eso pues les va generando un poco la idea del pensamiento crítico. Ahora eso hace que también luego le tengan un poco de miedo a mis exámenes, ¿no? Claro. Porque pues claramente sí te requiere un poco más de profundización que nada más aprenderte las cosas. Pero creo que eso es básicamente lo que tenemos que cambiar. O sea, hay que dejar de pensar en la educación como un juego de memoria en el cual nos tenemos que aprender todo y al llegar al examen a voltear las tarjetitas y contestar, sino más bien en un proceso de autocrecimiento, de reflexión y de ir asimilando los conocimientos para poder hacerle frente al mundo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en mi profesión hay algo que decimos varios de colegas, un buen abogado no es el que se sabe el código completo, es el que sabe en dónde está y cómo aplicarlo, ¿no? El código pues, lo puedes traer en tu iPad o lo puedes traer en físico y lo revisas, pero si no sabes cómo usarlo, no sirves como abogado. Y eso debe ser verdad en muchas otras profesiones, ¿no? Aprende el libro de texto, bueno, qué padre que te lo aprendiste, pero ¿cómo vas a aplicarlo en la realidad? ¿Cómo vas a mejorar tu profesión? ¿Cómo vas a hacer crecer tu entorno? ¿Cómo vas a poder transmitir esos conocimientos si no tienes un nivel de reflexión y justamente pensamiento crítico? Y esa es una capacidad, una competencia que se desarrolla muy poco en un sistema educativo rígido como el que tenemos nosotros. Sí, lo que llamamos problema basado en habilidad de los PBLs, ¿no? Sí, entonces, donde dices, hay una problemática, ¿cómo le haces para resolverla? Y así como dicen los abogados, también los periodistas tenemos que tener habilidad para meternos y sacar nota claro. Hasta de las piedras, porque nos ha tocado, digo, que entrevistar a personas, sí, no, entonces pues tienes que buscar y estar improvisando y a ver, sacarle hasta la sopa, ¿no? Porque digo, ya, y como reportero ingeniártelas, si está lejos el entrevistado, subirte a no sé, a un estrado, poner la grabadora para grabar, etcétera, ¿no? Es el pensamiento que dices crítico, exacto. Los problemas basados en habilidades, y bueno, que eso falta, y además que en México la educación es lineal, ¿no? Que sí. Del kinder a la primaria, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa, de la prepa a la universidad, ¿no? Caso que no pasa en Europa, ¿no? Sí. Por ejemplo, en México se desprecia mucho la educación técnica, ¿no? En realidad queremos un país de profesionistas. Y en realidad quizás no es una solución, o sea, vaya, no todos tienen por qué ser profesionistas. Hay quienes pueden desempeñar trabajos técnicos altamente capacitados, tener sueldos mucho mayores que los de un profesionista y tener mano de obra altamente calificada, que también es un camino correcto, no es menos digno, no es menos nada, ¿no? Simplemente hay gente que es mejor para tal cosa, hay gente que es mejor para otra. Y en México se desprecia mucho la educación técnica, se le ve como un poco segundona.
pero en realidad creo que podríamos crear muy buenos técnicos. En México hay una buena posibilidad de crear muy buenos técnicos. Hay posibilidad de crear y de estar también de generar innovación. La innovación tecnológica en México es mínima. La oficina del INPI, donde se ven los patentes, pues recibe una cantidad ridícula comparado, por ejemplo, con las oficinas de patentes en Estados Unidos o en Europa. En México se innova muy poco. Más bien, y además, curiosamente, el tema de patentes muchas veces son mejoras a inventos que ya existían, ¿no? O tratar de hacerle pequeñas cosas para aprovecharte de los derechos y no tanto generar la innovación. En México se innova poco. Más bien se trae tecnología de otros lugares, se trata de aplicar. Pero todas esas cosas son cosas que el sistema educativo, como es, pues limita. Es lineal, es rígido, es difícil, da poco espacio a la creatividad, da poco espacio a la innovación. Como consecuencia, ya fuera del sistema educativo, en los espacios laborales, en el mundo real, digamos, igual falta innovación, igual nos falta pensamiento crítico, igual nos falta todo eso. No nos podemos sorprender de que tengamos estas situaciones si no estamos atendiendo el origen, que es un sistema educativo que tiene defectos y que está un poco caduco y que es necesario repensar y repensar constantemente. No es porque este modelo seguramente sirvió en su momento, pero ya no sirve, entonces tenemos que estarlo repensando y repensando continuamente porque son cosas que evolucionan, que cambian. Es un mundo dinámico y hay que estar respondiendo a los retos de manera constante. Sí, descubrir las habilidades del niño o de la niña, ¿no? Igual y tú por tradición familiar, no, que quiere que sea doctor o esto, pero si el niño es bueno para la mecánica, Sí, pues claro. descubrir esos talentos. También ahí está uno como padre, el descubrir las habilidades de los niños. ¿Para qué eres bueno? Si eres bueno para la cocina, órale. Pero pues está el estigma, ay, que Sí, la cocina sí, es para sí. las niñas, que Ándale. no sé qué. Y bueno, es que estamos en un error, ¿no? Si tu hijo o tu hija es bueno para la cocina, pues puede ser el mejor cocinero, el Claro. mejor mecánico. Y como dices, ese estigma, esa discriminación o victimización a las carreras técnicas, el CONALEP es un claro ejemplo de que hay buenos técnicos y geniales, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, en realidad eso es un tema porque siempre la expectativa es que, además, profesionistas de profesiones específicas, ¿no? El doctor, el abogado y no sé, por ahí algunas otras que entran dentro del esquema muy tradicional de lo que los papás esperan de sus hijos. Y de entrada, dentro de los profesionistas hay una gama muchísimo más amplia. Pero además existen estas carreras técnicas y todo eso tiene que ver con la innovación, con la creación tecnológica. Y en México un poco se les hace de menos, ¿no? Siempre se busca que estén dentro del esquemita tradicional y es un paradigma que tenemos que romper. De si queremos avanzar en términos de educación y en términos de innovación, de pensamiento crítico, desarrollo de competencias, tenemos que romper, ¿no? Como bien dices, si el niño es bueno para cocinar, pues vamos a enseñarle a cocinar muy bien. Si es bueno para los deportes, pues ojalá que sea un extraordinario deportista, un extraordinario atleta. Si es bueno para hablar, pues a lo mejor estamos pensando en un buen, no sé, en un buen abogado, en un buen comunicador. Si es bueno para las matemáticas, pues tendremos un buen ingeniero, bueno, ingeniero o ingeniera, no todos, obviamente. Claro. Y a tratar de apoyar los talentos de las personas, ¿no? Porque también hay que ver a los niños como personas en sí mismas, no nada más como el objeto del sistema, ¿no? El sistema viene a educar que pues estas cositas que se llaman niños, entonces yo quiero que me des un perfil de niño que te sepa tal y listo, ¿no? Bueno, los niños son personas también, entonces una aproximación más personalizada, más personalista, centrada en ellos como persona, puede darnos mucho mejores resultados que seguir en un esquema de educación tradicional. Claro que finalmente de eso se trata, ¿no? Mantener, eso y romper con esos esquemas, esos paradigmas. Y bueno, pues yo quiero agradecer a Adrián Rodríguez Alcocer el que nos hayas, conseguido esta entrevista. ¿Cómo cierras? Pues con un reto, ¿no? A las autoridades, a la sociedad civil y a las personas, tanto niños como adultos que están dentro de procesos educativos, a salir de los esquemas tradicionales y a buscar pues nuevas maneras y nuevas formas de aplicar todos esos conocimientos, de trascenderlos y de salir a un mundo a compartir todo lo que hemos recibido a partir de nuestra educación, buena o mala, mucha o poca, salir a compartirla y a mejorarla.
Perfecto, muchísimas gracias, Adrián. Gracias. Tus datos han aparecido a lo largo del programa por si quieren contactarte, alguna duda, y bueno, pues se le pueden escribir y seguimos puntualmente todos los días, o bueno, tus participaciones en anunciación.com.mx. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Se despide Jesús Arizmendi aquí en Anunciación TV, agradeciendo a nuestros amigos a las cámaras y a la producción. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.